¿qué tipo de papel estarían vislumbrando dentro de la campaña de Peña Nieto para la cultura mexicana como, digamos, como elemento, como herramienta de política exterior? Bueno, yo creo que se ha planteado muy claramente en los dos foros que se organizaron la necesidad de recuperar la cultura, inclusive como una herramienta muy poderosa en la relación de México con el exterior. Durante años la cultura funcionó de manera muy efectiva. Yo recuerdo los años previos a la votación que finalmente llevó a que tuviéramos un tratado de libre comercio. En todo Estados Unidos, México estaba presente con programas culturales de gran fuerza y de gran contenido en todos nuestros consulados, y desde luego creo que ahora hay una descoordinación muy grande entre el quehacer político de la Cancillería y lo que hace el Consejo Nacional de Cultura, el CONACULTA. Entonces creo que hay que regresar a esa etapa en la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores conduzca realmente la aplicación de esa herramienta de cultura como parte esencial de la política exterior. Y en relación, siguiendo en el mismo tema, a la imagen de México, porque tenemos una imagen que la cobertura internacional normalmente habla nada más de narcotráfico, los descabezados, ese tipo de cosas. Básicamente la cobertura hoy día es estrictamente del narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado. Eso no lo vas a cambiar ni con cultura, ¿eh? Eso no se puede cambiar a menos de que también cambie aquí lo que está ocurriendo, porque digo, nadie puede reclamarle a ningún corresponsal extranjero, ¿verdad?, que reporte los 30 que tiraron en una carretera y los 25 que aparecieron acá, y realmente tampoco podemos exigirle ni a nuestros embajadores ni a nuestros cónsules que cómo es posible que el Dallas Morning News haya sacado un artículo negativo, pues porque eso es lo que está pasando acá. Entonces creo que mientras eso no lo logremos resolver, Enrique, van a ser balazos al aire. Por eso creo que sí, ojalá que efectivamente en lo que fue el primer segmento, que es seguridad, esto se logre resolver en el tiempo más prudencial, más rápido, las Fuerzas Armadas regresen también lo más pronto posible a sus cuarteles, ¿verdad?, y se recupere, ¿verdad?, el control de la situación en el país. Me parece que es esencial. De otra manera vamos a seguir batallando con esa imagen de México. No creo que haya nadie que tenga una varita mágica en donde podamos seguir viviendo con 70,000 muertos o 60,000 muertos y que nos aplaudan una inauguración de una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Qué bueno que la mandemos, pero nadie les va a quitar del frente, que es muy peligroso, inclusive en el ámbito familiar. Tengo resistencias de mi familia, de mis hijos, de regresar. ¿Por qué? Porque les da temor en lo que están viviendo. Ahora, pero hay un tema que en México, yo no sé en dónde se nos perdió la brújula o si alguna vez la tuvimos. Ha habido países que han pasado momentos muy duros, incluso en ataques terroristas, por ejemplo Atocha en España, las Torres Gemelas en Estados Unidos, pero aislados, en Oklahoma. Sí, aquí aislados. Es diario, aquí es sí. diario y 10 veces y en diferentes partes del país. Pero de alguna manera han tenido la posibilidad de, no sé si la palabra es blindar, o hacer trascender una imagen de país por encima de problemas de coyuntura. En México efectivamente tenemos, digamos, está invadido el organismo, digamos, y no hay manera de decir qué parte del cuerpo está sana. Y sí tenemos un problema mayor, más estructural, digamos, y de más largo plazo que el de ellos. Pero de alguna manera tendríamos que encontrar también el acompañamiento para que el país sea atractivo, ¿no es cierto? Porque, en fin, la parte del turismo, pues hemos visto que curiosamente no ha caído tanto como se pensaba, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, de las inversiones, y eso sí está todo el mundo manteniéndolas como en el aire, esperando un resultado y posiciones del nuevo gobierno de México. Entonces es un tema, creo que, pues a considerar. Posiciones y además soluciones, respuestas, ¿no? Porque, sí, lo que importa es la sustancia, lo coincido plenamente. O sea, tú no puedes ser reportero de un periódico europeo aquí en México y estar hablando nada más de la última exposición de Frida Kahlo. Desde luego, pues los temas gordos y duros son los que los mismos mexicanos estamos todos los días observando y preocupándonos,
¿no es cierto? Eso es lo que está ahí. Y si no resuelves eso internamente, imposible de presentar una imagen que sea falsa. Pero yo creo que algunos países han tenido el éxito, mismo Brasil, veíamos por ejemplo tanques entrando en favelas, previo a en el arreglo que están haciendo de Río de Janeiro con relación al mundial que viene, y la imagen general del país va muy en orden, digamos, incluso positiva. Es algo que en México quizás es la capacidad de autodenigración que tenemos los mexicanos, que ayuda al mismo reportero a escribir con más saña, pero realmente es un tema que creo que como nos ven, nos van a tratar también. Yo creo que ahí sí difiero un poco, quizás digamos, por origen, ¿no? Cuando mis hermanos se tienen que salir de Chihuahua y dejar sus negocios y trasladarse al lado americano, eso me quiere decir que las cosas son serias, no es algo que no se puede hacer, no. Lo que se vive, por ejemplo, ya en zonas a las cuales voy con frecuencia, en Morelos, ¿verdad? En Morelos estamos a 1 hora de la Ciudad de México, ya no podemos salir en las tardes, en las noches, como solíamos hacerlo, ya no podemos hacer nuestras caminatas, ya no podemos jugar con las bicicletas, de verdad, tampoco. Entonces, esto me parece que es mucho más grave que Atocha. Bueno, Atocha fue tremendo, pero bueno, está perfectamente aislado, ¿no? Ya no hubo... No hubo secuelas. Haz de cuenta que tuviéramos muchas Atochas todo el santo día, ¿no? Entonces, esas son la parte que yo creo que o se soluciona o realmente no puede funcionar ningún mecanismo, por más noble que sea como es el de la cultura. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Jorge, este diálogo. Con eso concluimos, amigos televidentes, la ronda que hemos hecho con los representantes de asuntos internacionales de cada uno de los candidatos. Ya nos acercamos ahora sí directamente a la elección y desearte, al igual que los demás compañeros, que me da mucho gusto que sean todos del Servicio Exterior Mexicano quienes representen a los candidatos en esta ocasión. Desearte, Jorge, pues, la mejor de las suertes de tu candidato. Muchísimas gracias. Agradezco a ustedes su atención a este programa y nos vemos la próxima semana en otra serie de Efecto Mundial. Hasta la próxima.